Geografía desde el Pago se propone objetivo Cerro del Ratón. Partimos desde la ciudad de 33, desde la rotonda de la ruta número 8. Desde allí tomamos por la misma ruta hasta la rotonda del Yerbal, pero antes una parada, la picada de Arocha. Desde las sierras azules viene el yerbal apurando, y en la picada de Arocha queda entre sauces soñando, y en la picada de Arocha queda entre sauces soñando. Desde la rotonda del Yerbal tomamos por la ruta 98. Vamos a pasar el puente sumergible del arroyo Yerbal Grande. En la bifurcación del camino del medio y el camino hacia la isla Patrulla, doblamos hacia la derecha. De allí son unos 25-28 kilómetros. El Cerro del Ratón es visible desde la ciudad de 33. Acompaña la ruta 8 de forma paralela, pero su nombre real es Itacolumi, una voz de origen guaraní. Según Francisco Oliveres, fue tomado como punto de arranque para marcar los límites de 1776. En la carta ipsométrica del Servicio Geográfico Militar aparece bajo el nombre de Cerros de Méndez. Nosotros lo conocemos como Cerro del Ratón. Y como dijimos anteriormente, Oliveres dice que se llama Itacolumi, una voz guaraní que significa niño de piedra, aludiendo al hecho de ser el pico que tiene ese nombre formado por un gran peñasco próximo a otro menor al lado como si fuera su hijo. Se encuentra por la ruta 98 rumbo a Isla Patrulla, a unos 28 kilómetros hacia el noroeste de la ciudad departamental, y está trepando el lomo de la Cuchilla de los Ladrones. Es una estribación de esta cuchilla, formando parte de la cuenca del Yerbal, estando a varias leguas de sus nacientes. Desde la ruta 98 y pasando la cementera Cementos del Plata, tomamos un camino vecinal hacia la derecha que va a estar atrás del lomo del ratón. Como vemos en imágenes, podemos apreciar justamente eso, el lomo de Itacolumi. La riqueza en piedras calizas de la zona ha hecho que varias cementeras se instalen en dichos parajes. Se están explotando esas canteras, sobre todo de calizas, para exportar cemento cal procesado a la vecina Brasil. La perspectiva que vemos del Cerro del Ratón desde la ciudad se confunde cuando pasamos hacia el noroeste del mismo, viéndolo desde atrás. Se pierde la forma característica, que parece un lomo rematado por una cabeza cónica que corre paralelo a la ruta 8, pero si lo vemos desde la otra perspectiva, esa forma ya no se puede apreciar. Los paisajes vistos desde la zona nos dejan sin palabras. Un arroyo corre por entre medio del Cerro del Ratón y las sierras vecinas, el cual, según la carta del Servicio Geográfico Militar, se llama Arroyo de la Puente. En imágenes podemos observar el camino de ingreso hacia el Cerro del Ratón con la vegetación típica de pradera asociada a bañados y pajonales. Por entre medio de estos pajonales debemos caminar unos 300 metros en forma oblicua a la ladera del lomo del ratón para evitar una pendiente más abrupta y sobre todo para no mojarnos y embarrarnos en la entrada de esos pajonales, y también para evitar la zona más espesa de los mismos.
Llegando ya a la cima del cerro, nos encontramos con grandes bloques pétreos que cubren todo lo que sería el lomo del ratón. Desde allí se puede comprobar que en realidad, visto de la ciudad, la forma confunde al observador, pero en la perspectiva real podemos ver que se trata de una forma de L invertida y acostada, en cuyo ángulo de confluencia nace una corriente de agua que socava el cerro, generando una especie de abra con vegetación asociada y que da la perspectiva de separar el cerro en dos, pero aunque en realidad son dos cerros soldados por sus bases. Uno más grande y alargado, con unos 700 metros, que sería el lomo del ratón, con una altura de 262 metros. Y otra más chica y cónica, que sería la cabeza del ratón, también cubierta en su cima por grandes bloques pétreos. Grandes bandadas de cuervos sobrevuelan la zona como cuidando ese paisaje que sería solamente para poder apreciar y no invadir. Para llegar a la cabeza del ratón hay que subir una ladera mucho más empinada. Los bloques pétreos que la cubren son mucho más grandes y están resguardados por grandes bandas de cuervos que tienen su lugar de posar en esa zona. Según la tradición, este cerro estaba emplazado en la ruta indígena y era usado para quemar grandes hogueras, para prender grandes hogueras en la zona y de esa forma comunicarse con el camino indígena que recorría desde el norte de nuestro país, entrando por la Cuchilla de los Ladrones, hacia el mar. Era una forma de comunicarse, varias hogueras a lo largo de todas las cuchillas, para avisar sobre las noticias y también los puntos claves en los cuales acampar. Hacia el noroeste de la cabeza del ratón podemos encontrar, además de la vegetación de cereus, palmeras pindó y chiribá, creciendo al amparo de las rocas y también al amparo del viento. Un lugar muy recomendable para visitar y que sería grandioso poder sumar a nuestras rutas y senderismos asociados a 33.